Hoy vamos a compartir el tema número 3 de hermenéutica y el título se llama El testimonio de las Escrituras. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por darnos el testimonio a través de tu palabra, a través del Evangelio, a través de los mandamientos, a través de todas las Escrituras, y nosotros podemos aprender de ellas. Señor, gracias porque tu testimonio es verdadero y tu palabra la escudriñamos con interés, de tal manera que nos hagas sabios. Ayúdanos a escudriñarla en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el testimonio de las Escrituras es el tema, y va a abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, San Juan, capítulo 5, verso 39. La palabra del Señor nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Subrayen: y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Esta palabra, escudriñar, del griego, era unao, así como usted lo oye, era unao, E-R-A-U-N-A, acentuado O, que significa mediante la idea de examinar, buscar e investigar. La palabra testimonio es del griego martureo, M-A-R-T-U-R-E, acentuado O, martureo. Y también significa ser testigo, testificar, alcanzar buen testimonio, atestiguar y dar el testimonio, declarar y ser, como les decía, testigo. Lo que nosotros podemos aprender de las Escrituras, y eso será lo que nosotros daremos por testimonio. Y en esta escritura el mismo Señor nos dice que estudiemos las Escrituras, estudiemos la Biblia, y debe de ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellas nos dice cómo alcanzar la vida eterna. Esto es el cuidado que debemos de tener, porque en ella alcanzamos la vida eterna, y porque las Escrituras son las que hablan. ¿Y cómo hablan de Jesús? Hablan muy bien de Él. El objetivo de esta enseñanza es hablar adecuadamente lo que dice la Biblia con el testimonio de su autor. Su autor es Dios mismo. Ahora, ¿quién puede dar el mejor testimonio de las Escrituras? ¿Quién puede hablar del testimonio de ellas? Bien, los que pueden dar este verdadero testimonio de las Escrituras son los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo, los que han nacido de la palabra y del Espíritu. Son los que van a dar el verdadero testimonio. No van a ser los falsos maestros, no van a ser los falsos profetas, ni tampoco los falsos apóstoles. Ellos no pueden dar el buen testimonio de las Escrituras. ¿Por qué?
porque ni respetan la autoridad de Dios, no respetan la autoridad de Cristo, no van a poder ellos dar testimonio de las Escrituras. Porque las Escrituras, recuerden, hablan de Cristo fielmente y con verdadero testimonio. Fijémonos bien, en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos, y vaya, los líderes religiosos en general, ¿sabe? Sí saben la Biblia, sí la saben, pero no la aplican ni para ellos ni para los demás. Qué desperdicio, ¿verdad? Y qué pérdida de tiempo. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos no reconocieron a Jesús, no reconocieron a Jesús que era el enviado, el Mesías. Aunque las Escrituras hablan fielmente de Él, fíjese bien, los religiosos que conocían la ley, y la conocían muy bien, conocían los mandamientos, pero no vieron a Jesús como el Salvador, el que había sido enviado para salvar. Se atrincheraron en sus sistemas religiosos y se negaron a permitir, fíjese bien, que el Hijo de Dios cambiara sus vidas o que lo salvara. Se burlaban de Él y le decían cualquier cosa. Hay tanta gente enredada en las tradiciones, en la religiosidad, que se pierden, fíjese, se pierden al no creer en la eficacia de la palabra. Se pierden por no creer en la salvación que el Señor ha dado. Vino un intérprete de la ley y se levantó para probar, vino a probar a Jesús allí en Lucas capítulo 10, verso 25. Vea lo que dice allí, Lucas 10, verso 25. Nos dice aquí: y he aquí un intérprete de la ley se levantó, a lo mejor hizo un escándalo por ahí, porque nomás se levantaba alguna persona importante, ya sea un intérprete de la ley, un fariseo o un sacerdote, y bueno, hacía ciertos movimientos, y bueno, se levantó y dijo: ¿para qué? Para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjese lo que le dijo Jesús: ¿qué está escrito? O sea, porque él sabía las Escrituras. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Dio buena respuesta. Un intérprete, o este intérprete de la ley, era alguien experto en la ley de Moisés, era un erudito. Este intérprete de la ley primeramente reconoce a Jesús como maestro y lo hace bien. Y luego le hace una pregunta que no sabía. Está bien, cuando alguien no sabe, pues está bien preguntar, ¿verdad? Le hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero fíjese bien,
pensó que Jesús no le iba a responder. Recuérdese que también lo hizo para probarlo. Jesús le respondió. ¿Acerca de qué? ¿Cómo estaba escrito? ¿Cómo era? ¿Cómo leía él? ¿Cómo estaba escrito y cómo leía? Porque se supone pues que era un erudito. Un erudito que vaya, se sabía la ley de Moisés. El intérprete le respondió al Señor debidamente, pero ¿sabe qué? Aquí podemos ver que algo que le hacía falta, llevarlo a cabo. Porque Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Entonces, no lo estaba llevando a cabo. Cuando el Señor nos dice algo, haz esto, debemos de hacerlo. Y nosotros debemos de hablar tal como está escrito, como leemos. Eso va a depender mucho de cómo nosotros entendemos. ¿Cómo le vamos a responder al Señor? El intérprete de la ley mostró ante Jesús cierta ignorancia o mucha ignorancia. Más bien mucha ignorancia, porque no sabía quién era su prójimo. Usted sí lo sabe, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sus niños sí lo saben. Y Jesús habla una parábola para enseñarle quién era su prójimo y empieza a hablarle del buen samaritano. Y se lo planteó de una manera que nosotros lo entendemos bien, ¿verdad? ¿Lo entiende usted? Y es bueno que cuando nosotros no sepamos algo, es mejor preguntar que actuar indebidamente. O no tenemos bien en claro lo que vamos a hablar. Mejor no hacerlo, o mejor preguntar, o estar bien seguros. Porque recuerde que estamos hablando con personas, con almas, con gente que se va a ir al cielo, y por causa a veces de la gente o de los que enseñan o predican, esa gente se pierde. Debemos de tener mucho cuidado al enseñar la palabra. Hoy tenemos la fortuna de tener muchas maneras de entender y comprender, o muchos medios para poder entender y comprender las Escrituras. Pero la principal manera de comprender y entender las Escrituras es a través del Espíritu Santo. Yo diría, es primordial. Pero también tenemos diccionarios bíblicos. Usted tiene por ahí de seguro los diccionarios bíblicos, los comentarios bíblicos y un sinnúmero de traducciones de la Biblia. Tenemos bastante material para poder entender las Escrituras. El Señor nos ha confiado su palabra, su evangelio, y fielmente debemos nosotros hablar, testificar de él. Dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice así, Primera de Tesalonicenses 2, verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, subraye, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño.
error o engaño, fíjese, o impurezas, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase ¿qué? El Evangelio. Así hablamos, o así debemos de hablar, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aunque, dijo Pablo, pero no puso cargas. Esta palabra lisonjeras o palabras lisonjeras es del griego kolakeia, K de kilo, O-L-A, K de kilo, E-I-A, kolakeia, que habla precisamente palabras aduladoras o hablando elogiosamente o dándoles halago o dándole halago a la gente para caerles nosotros bien, o hablarles en otros términos palabras suaves, palabras bonitas, palabras adornadas. Eso es precisamente palabras lisonjeras. Los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipos, antes de su venida a Tesalónica. Pablo estaba hablando de su viaje precisamente allá a Tesalónica. Más bien con la ayuda de Silas. Recuerde a Silas, compañero de Pablo. Sin embargo, Pablo encontró mucha oposición en Filipos. ¿Se acuerda que fueron hasta encarcelados? Fueron golpeados. Pues bien, Pablo estaba narrando todo esto, pero algo que sucedió es que el Señor lo rescató poderosamente. Estaba dando el testimonio. Pero hubo mucha oposición acerca de predicar la palabra de Dios. Hoy, pues sí tenemos ciertas oposiciones en la palabra, pero no es como para decir, ya no lo voy a hacer. No, yo no. Pero el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo es que él sufrió y siguió adelante. Eso habla de los líderes religiosos que habían agitado a la gente en contra de Pablo, allí Hechos capítulo 17, verso 5. Pablo expuso el Evangelio juntamente con Silas y dice que sufrieron al dar el testimonio de Cristo. Pablo no usó la adulación, ni palabras suaves, ni halagadoras. No encubrió el mensaje. Habló precisamente con la autoridad que el Señor le había dado. Lo hacía claramente. Eso provocó en la gente que se irritaran, porque le estaba hablando del pecado, del arrepentimiento, y bueno, mucha gente, a pesar de todo, se convirtió. Hubo muchas almas convertidas a Cristo.
Pero Pablo nunca cambió el mensaje para hacerlo más aceptable a la gente, aunque lo anunciaba de tal manera, donde llegaba pues veía el nivel de la gente y hablaba conforme al estatus social que había en ese tiempo. Pero el mensaje no lo diluyó, precisamente habló con la autoridad. En ningún motivo nosotros podemos alterar o diluir el mensaje de la palabra de Dios, aunque tengamos presiones, inconvenientes, lo vamos a tener, pero no vamos a diluir el mensaje. Debemos seguir la dirección del Espíritu Santo, ya sea que sigamos hablando o simplemente parar. Pero debemos estar atentos allí al mover del Espíritu Santo en nosotros. Sigue hablando o para, ¿verdad? Los que de alguna manera testificamos y proclamamos el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esta gran responsabilidad de no mentirle a la gente, ni congraciarnos con ellos, ni tampoco decirles lo que es, lo que tiene, lo que ha ido, a dónde ha ido, cuántas almas se han convertido. No haga eso. Tampoco vamos a hablar de lo que ellos quieren que hablemos o que escuchemos, porque hay gente que me dice, mejor háblame de otra cosa. Pues no llevamos otra cosa más que el Evangelio. Pablo y Silas se esforzaron en la predicación del mensaje de Dios, porque esta predicación lleva la salvación a la gente. Cuando estaban allí, precisamente les testificaron en Tesalónica, habían recibido el testimonio de Cristo y cambiaron sus vidas. Muchos de ellos se convirtieron por el mensaje del apóstol Pablo. Ellos fueron los instrumentos para predicar la palabra. Qué importante que nosotros seamos útiles en el reino de Dios. Qué importante. Hoy precisamente platicaba con las personas que están trabajando ahí en mi casa, en mi departamento, y siempre llegan a desayunar allí. Entonces ellos me empiezan a preguntar, yo les empiezo a hablar y dije, Señor, pues ellos tienen que trabajar, pero allí casi hasta las 12 del día empezar a trabajar, pero allí estaban atentos, porque ellos viven precisamente allí en ese lugar de la luz del mundo. Y dice, oiga, qué diferente lo que usted habla y lo que dicen ellos. Y es tremendo lo que ellos se dan cuenta de lo que hacen. Bien, cuando testificamos, cuando nuestro testimonio es verdadero acerca de Cristo, el Señor, fíjese bien, debe de haber una preocupación al testificar, pero luego entrar o estar en lo presente orando por cada uno de las personas. Claro, la oración es en términos generales, tanto para el
que va a recibir la palabra, el que ya recibió la palabra y el creyente, vaya. O sea que oramos por todo, ¿verdad? Hasta por los bebés que nacen. Como nació Hannah, la esposa de Mario Kim, pues ya hay una nueva tapatía. Y otros que vienen por ahí. Bien, pues como verdaderos creyentes tenemos esa responsabilidad, esa gran responsabilidad que el Señor nos ha dado de dar el testimonio. ¿Y de qué manera vamos a hacerlo? Como se nos ha enseñado desde el principio, las doctrinas básicas, las enseñanzas básicas del nuevo creyente. Creo que a todos se nos ha dado las enseñanzas básicas del cristianismo. Y ahí está presente el maestro, Rabí, maestro, el maestro Jesús. La palabra de Dios es de Dios y no de los hombres. La palabra de Dios y no de los hombres. Ve allí en Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Dice Pablo, Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, fíjese bien, que oísteis de quién, de nosotros, dice Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Dónde actúa? En los creyentes. Siempre vamos a dar gracias a Dios porque por medio de alguien, a lo mejor usted sabe, conoce y conoció a alguien que le testificó. Yo siempre me voy a acordar de quién me testificó. Siempre. Aquí pasaría un buen rato y bueno, y ustedes algunos ya saben, pero alguien se interesó en hablarnos. ¿Se acuerda? ¿Quién? Alguien que tuvo la valentía de acercarse a nosotros y hablar de Dios. Y que a través de Jesucristo hay salvación, fuera de Él no lo hay. Y cuando recibimos estas noticias nos alegramos, lo escuchamos con agrado, recibimos la palabra, tal vez con hermanos que no eran tan bien ilustrados o capaces de hablar. Bueno, el que me testificó a mí pues sabía las escrituras, sabía bien y era un maestro. Y tremendo. Ahora es mi consuegro. Pero gracias a Dios por los valientes. No era fácil testificar en la escuela donde estaba, en el tecnológico. Y además, como era ateo yo, imagínense, algunos ya saben. Pero ese mensaje actuó con poder. Aunque hayan sido palabras muy sencillas, pero iban directas al corazón. Y eso cambió nuestra vida. Trajo vida a nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo estábamos? Andábamos en las tinieblas, ¿verdad? No, usted no nació creyente. Usted no nació cristiano. Ustedes al crecer y yo cometimos muchos errores. Ahora, gracias a Dios, estamos en la fe en Cristo. Pablo enseña a recibir el testimonio de Cristo y cómo agradar a Dios. ¿Desde dónde?
desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestro matrimonio, en nuestra familia. Allí empieza. Recordemos que Cristo es la palabra, es el logos, es el verbo, es la doctrina, el discurso, la expresión divina, es la gran noticia. Él es la predicación, Él es el tratado, el derecho, Él es el evangelio y Él es el mensaje. Amén. ¿Lo notó? Se lo repito. Bueno, lo vuelvo a escuchar de todas maneras. Vea lo que dice en San Juan 1:1. Ya se lo sabe también, el Evangelio de San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tremendo San Juan. Mire, y con este pasaje podemos concluir, pero hay riqueza. Hay riqueza espiritual en este pasaje. El testimonio de Juan. ¿Qué está testificando Juan? Que Cristo es el dueño de toda la creación y por Él se hizo. Él es el dueño. Lo que Jesús enseñó y lo que hizo, todo está ligado en forma inseparable. Todo está ligado a Él, con lo que es Él. A pesar de que Jesús se compadeció por la humanidad, vino al hombre y vino a la mujer, nunca dejó de ser Dios eterno, el Creador, el que sustenta todas las cosas. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo la vida. Esta es la verdad. Esta es la verdad en Jesús, acerca de Jesús y el fundamento que tenemos de Él, el fundamento de la verdad. Pero fíjese bien, si no creemos a esta verdad, no tenemos la fe suficiente para dirigirnos al destino eterno. ¿Por qué? Somos incrédulos, no creemos en la verdad. Por eso Juan escribió en su evangelio para describir la eminencia de la palabra y para edificarnos en la fe. Ahora podemos crecer en la fe y para tener confianza en Cristo para el día final. Mientras creemos, o vamos a creer siempre, que Él en realidad es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Y nuestra gloria debe de ser para Él. Amén. Qué importante es el testimonio de las Escrituras en nosotros y que haga el efecto en cada uno. De otra manera, si no hace efecto, no hay cambios.
y no hay fuerza espiritual para poder testificar a alguien la verdad que está en él. Amén. Qué importante ser el testimonio o recibir el testimonio de Jesús. Damos gracias a Dios. Gracias, Dios, porque Juan fue un testigo presente. De manera, Señor, que su testimonio es confiable. Juan mostró que Jesús, como el supremo, el inigualable Dios, el eterno, el que era y el que es y el que ha de venir, el que es por siempre. Por eso, Señor, este verdadero testimonio que tú nos presentas y que solamente está en ti, podemos nosotros testificar que así es. Porque nunca vamos a hablar de lo que no está escrito. Así como leemos, así compartiremos. Señor, pedimos de tu sabiduría, la sabiduría que está en tu palabra, la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para comprender, para entender, para saber lo que está escrito de ti. Y por eso hablamos. Señor, toda la Biblia es tu testimonio. Todas las escrituras están llenas de ti. Por eso las creemos. Y cada uno, Señor, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido, Señor, ahora para tu honra. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias por Jesucristo. Amén. Amén.